tardes, mi nombre es Rocío Nayeli y vamos a hablar acerca del PIB, que se puede decir que es el PIB, Producto Interno Bruto. Más que nada se define como el PIB, el Producto Interno es un indicador económico, en el cual refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales de un país en un determinado tiempo, ya sea por un año, 2 años, pero por lo regular es por un año. Se utiliza más que nada para medir las riquezas de aquel país. Por ejemplo, el PIB de México se utiliza para eso, para medir la riqueza de este país. Para su cálculo debemos de conocer más que nada los bienes y servicios que ha producido este país, desde los insumos, desde la maquinaria, desde la producción de manzanas, la producción de leches, la producción de no sé, de maíz, la producción de frijol, o sea, todo eso se tiene que conocer para que tú puedas conocer el PIB de este país, etcétera. Entre muchas cosas, la maquinaria, etcétera. Y se debe de conocer los servicios de cada habitante. Hay algunos datos que no se ocupan, que son como los bienes de consumo, que no se incluyen en el PIB porque no se pueden contabilizar y no se puede conocer aquel valor. Uno de los problemas por los que no les gusta el PIB es por que no mide la distribución de la riqueza dentro de un país, ni tampoco la diferencia entre estos países. Pero para ello hay otros indicadores que se pueden utilizar como el índice de Gini, el índice de desarrollo humano, el PIB per capital, que es el que ahorita les voy a mencionar. Cuando el tamaño de la producción de un país depende más que nada del número de habitantes. Entre más población, más producción. Entre más producción, entre menos producción, hay menos población, obviamente. Por eso, los lugares en los que hay más PIB es en China. ¿Por qué? Porque hay muchos habitantes y por eso hay un nivel de producción más amplio que el de algunos lugares, países, continentes. El PIB per cápita es el PIB total entre los habitantes de un país entre el PIB total del otro país, para saber más que nada cuándo se produce por persona. Se dice que un país crece económicamente siempre y cuando el PIB aumenta. Si el PIB aumenta en ese año y es más grande que el de un año anterior, sabemos que hay un crecimiento económico de ese país. Es decir, que el PIB de ese año es mayor que el del año anterior. Uno de los países en los que hay más es en Estados Unidos, obviamente, en Australia, en todo el continente europeo, en China, que tiene un PIB de 5 millones a 10 millones. Son los que tienen más. Y pues básicamente eso es el PIB. ¿Y cómo sabemos si el PIB de mi país crece? Se dice que el país crece automáticamente cuando la tasa de variación de PIB aumenta. El PIB del año calculado es mayor que el de este año o el del año viceversa. Se utiliza una fórmula, pero pues no estamos como... Es una fórmula la cual no es compleja ni nada de eso. ¿Y qué pasa si el PIB aumenta o disminuye? Cuando el PIB de un país aumenta, es una buena señal para la economía de este país y afecta prácticamente a todas las personas de este territorio. Y por lo contrario, cuando cae en una mala señal, podríamos asemejarlo a los ingresos de una familia o una empresa. Si aumentan los ingresos, por lo general es una buena señal. En el cambio, si se reducen los ingresos, es una mala señal de la economía. Cuando el PIB sube, significa que está aumentando de forma general el consumo, el gasto y la inversión del territorio. Como vemos más abajo,
de lo que les habíamos mencionado, estos son precisamente los factores que piden el PIB junto a la exportación a las exportaciones de instalaciones. Cuando aumenta el gasto, el consumo y la inversión, es decir, cuando aumenta el PIB, se suele desencadenar un efecto positivo en la economía de dicho país, en las familias, en la administración, las cuales tendrán más capital para invertir y crear un nuevo empleo y un empleo bien pagado, lo que de nuevo hace crecer el consumo y el gasto. Es por ello que cuando sube el PIB suele crecer el empleo. O sea, cuando tu país tiene un PIB alto, un PIB alto, 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 obviamente algunas personas que tienen alguna pobreza o alguna dificultad en cuestión de dinero, de trabajo, pues como sube esto, hay un incremento de economía y por el incremento de economía hace falta obreros, hace falta personal para que esta economía se mantenga. Ya que estos aumentos hacen crecer los ingresos de la empresa, de la familia y las administraciones. Por ello, cuando sube el PIB, la primera relación del PIB está relajada con la ley de Okun. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Se calcula por el método del gasto, por el método del valor agregado, el método de ingreso, la comparación es del PIB del año pasado o del determinado tiempo que se hizo. Y pues básicamente eso es. La verdad es que me gusta el PIB, pero igual se me hace un poquito como discriminatorio, ¿sabes? Porque sí sabemos que varios países tienen un índice de economía muy alto, lo que es todo Estados Unidos y etcétera, ¿no? Entonces, pues es un crecimiento, significa que el dinero, que hay muchísimo más dinero. El crecimiento, el crecimiento en el BIP significa que hay más dinero para construir edificios, para construir casas, para invertirle al país, para la educación, etcétera. Estos beneficios para todo porque habrá más empleo. Por el contrario, si el PIB disminuye, como les había dicho, la producción y la actividad económica del país disminuye. En estas condiciones es probable que haya desempleo, etcétera. Hay dos medidas del PIB. El PIB a precio corriente o normal, que se calcula sumando el valor de los bienes y servicios que pagan los usuarios finales en el periodo medido. Este PIB se utiliza principalmente para medir la actividad económica en un determinado tiempo. La segunda es el BIP o precio constante o real. En este caso se eliminan más que nada los precios se eliminan, ay, perdón, se eliminan los precios, el aumento o baja el precio que se registran los bienes y servicios de un periodo a otro. Con ello se pueden comparar la actividad económica entre periodos. El PIB permite conocer la evaluación de la actividad económica a través de los años. Por ejemplo, la siguiente gráfica que les voy a explicar muestra el PIB anual en 2018 a 2020. Y aquí, bueno, no se los puedo mostrar, pero más que nada dice que el porcentaje de 2008 fue de 0, el porcentaje de 2009 fue cuando disminuyó muchísimo, disminuyó a -5. En el 2010 aumentó a 4,5, en el 2011 se quedó en 4, en el 2012 a 4, en el 2013 fue cuando estuvo a 2, en el 2015 fue cuando subió a 4, en el 2016 subió a 3, bajó a 3 de hecho, en el 2017 bajó más, bajó a 2, en el 2018 subió a 3, en el 2019 bajó a 0 y en el 2020, que fue cuando estuvo todo lo que es lo de la contingencia ambiental y todo lo que viene siendo lo de COVID-19, que fue cuando disminuyó mucho, que fue en 2019 a 2020 cuando hubo mucho desempleo. ¿Por qué? Porque el PIB de la economía estaba muy hacia abajo por todos los desempleos, por todos los enfermos, etcétera.
Entonces, un dato curioso es que en el 2009 y en el 2020 fue cuando hubo menos VIP en este país. En el 2020 las actividades térmicas presentadas el 64% del PIB de México, seguía por la actividad secundarias con el 32% y las actividades primarias con el 4%. En el 2020 el PIB de México de 21.9 billones de pesos. Las entidades con mayor participación son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. El BIP permite comparar la actividad económica entre países. Para ello, cada país reparará y publicará sus propios datos sobre el BIP. En México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, mejor conocido como el INEGI, es el organismo encargado de medir y publicar el PIB. Y pues eso hace el PIB, me parece algo muy bonito y algo muy cool y algo bonito que el PIB se pueda medir. Porque así sabemos qué año tuvimos menos economía, qué años tuvimos más economía, etcétera. Y pues eso es todo por hoy. Esa es mi explicación acerca de qué es el PIB. La verdad es un tema muy fácil y es un tema en el cual te pones a reflexionar y reflexionas y ves que sí bajó mucho y que sí tiene que ver los obreros, el personal, para que el incremento de la economía sea grande. Pero igual no nos han dejado ser más grandes por dejarnos ser un país tercermundista. Yo siento que si nosotros fuéramos un país de primer mundo, o al menos de segundo mundo, nuestro incremento de economía hubiera aumentado a un 10% o a un 9% más. Del 1 al 10 a un 9%. Pero como no nos dejan crecer como país, como región, como ciudad, como todo, no podemos tener un PIB alto. Sí nos estabilizamos, pero no como debería de ser. Y pues eso es todo por mi video. Gracias por verlo. Espero les haya servido este tema. Hasta luego.